si no tienen, padres posiblemente, les encanta hacer interpretaciones de los últimos 20 años, de los últimos 30 años, o más aún, más atrás aún, si es que la han vivido, ¿no es cierto?, y ha sido su experiencia, y además de ello, por eso mismo, decirles, miren, la historia es esta, esto es lo que pasó. Y en muchos casos, uno de los problemas fundamentales hoy día es que los jóvenes se saltan una serie de puentes y se quedan un poco con estas visiones generales que no vienen del colegio, que no vienen de la universidad, que no vienen de los sectores disciplinarios, sino que son cuestiones que se van fijando en la sociedad. Pero a esta gente de edad no le interesa aquello que no refleje sus propias experiencias. A los jóvenes les interesa menos la historia porque parte de las temáticas y contenidos les parece demasiado lejanas. En el tiempo, los jóvenes, ustedes, y no es culpa de ustedes, evidentemente, han superado el pasado en cuanto sobre todo a las dificultades que los más viejos vivimos cuando teníamos mucha edad, las superaron, no las conocieron, y viven en un presente propio que tampoco es el presente de la familia, porque como digo, los padres y otros familiares vivieron una realidad histórica muy diferente a la que ustedes están viviendo. No les interesa además mayormente los relatos historiográficos, y hay que aceptarlo, porque los relatos historiográficos siguen siendo muy tradicionales. Pero además de ser tradicionales, en la misma sala de clase, en la misma forma, con los mismos textos, etc., corresponden a historias oficiales del Estado, fundamentalmente. Porque además de eso, hay un aumento, existe un aumento de las propias expectativas que terminan chocando con la realidad y se transforman en un elemento más en las molestias contra la historia oficial y además contra las instituciones de esa historia oficial. Pero todavía hay otros elementos. Lo señalaba el colega, un sistema educacional que en vez de conectarse al siglo XXI, conectarse a lo que sucede hoy día, se agota en sí misma frente a su contenido y a sus antiguas valoraciones. La educación no vale hoy día lo que valía hace 30 años atrás. Estas situaciones, por supuesto, corresponden a un proceso que se necesita asumir, que los historiadores debemos asumirlo, y debemos asumirlo como tal. Desde la historia nos enfrentamos indudablemente a una nueva historia, que puede tener sus marcos ideológicos, que puede tener sus marcos doctrinarios, que puede tener sus marcos políticos, pero que de todas maneras es una nueva historia. Y esta nueva historia creo que nuevamente pasa a meterse, a introducirse en un concepto que estuvo presente a comienzos del siglo XX, que estuvo muy fuertemente presente a mediados del siglo XX y que hoy día vuelve a reaparecer. Una nueva historia social, que para ser más preciso, es una historia social de la cultura. Es allí en donde hoy día nosotros podemos estudiar, podemos observar, podemos conocer mejor los comportamientos, las actitudes de los jóvenes, sus actos de rebeldía, sus proyectos, etcétera, etcétera. Una verdadera historia social de la cultura. Pero cuando aceptamos
que estamos frente a una nueva historia social de la cultura. Esta historia ya no es solamente la historia de grupos. Ya no es, y esto no significa desconocerlo, la historia de los obreros de tal ciudad que sufrieron tales y tales o cuales amedrentamientos por parte de los empleadores, del Estado, etcétera, etcétera. Ya no es la historia de los obreros portuarios que en un momento determinado dejaron huella de su paso y de sus luchas sindicales, etcétera, etcétera. Hoy día esta nueva historia social de la cultura es fundamentalmente historia de la sociedad o historia de las sociedades. Pero esta historia de las sociedades nos trae a su vez, ¿no?, emparejados otros tantos problemas. ¿Cómo hacer una historia de las sociedades sin tener claridad en términos de las relaciones o de los problemas de las identidades? Todos hablamos de las identidades, todos queremos tener nuestras identidades, pero estamos sumergidos en un mar de identidades que parten de las identidades más locales hasta las nuevas identidades provocadas por la globalización. Porque indudablemente que el vestuario, la ropa made in China, producen también ciertas identidades, más allá de las modas. ¿Cómo podemos hablar de historia de las sociedades cuando tenemos enfrente nuestro nacionalismos extremos? Que incluso en Europa, y estoy de acuerdo también con mi colega, ¿verdad?, en el sentido, también yo reconozco, para mí la gran experiencia histórica del siglo XX es la Unión Europea. Pero que en la propia Unión Europea están surgiendo nacionalismos extremos radicales que quieren volver a lo cual pasó Europa en la primera mitad del siglo XX. Primera, Segunda Guerra Mundial fundamentalmente. Y de allí todo lo que él también ha relatado en sus palabras. ¿Cómo hacer esta historia social, esta historia de las sociedades, si estos nacionalismos extremos en el fondo se oponen, son versus pacifismos? Queremos ser pacifistas, pero estamos metidos dentro de un mundo violento, cada vez más violento, a todo nivel. ¿Cómo hacer una historia de las sociedades en donde hay una ultraconceptualización de patria, de nación, de Estado? El concepto primero, el concepto fundamental, es el concepto de patria. Es un concepto bastante sano. Es el concepto de las sociedades, de los individuos, de los hombres, respecto al lugar, al espacio, al territorio, a la producción, a los colores, a todo lo que es el entorno donde viven. Esa es su patria, que no tiene bandera, que no tiene ninguno de estos símbolos que nosotros utilizamos. Es la relación directa con lo que se tiene alrededor. Pero hoy día ese concepto de patria también se ha llevado a la institucionalización, que exige y que requiere mucho más de compromisos de las gentes respecto a quienes dominan ese espacio, que al revés, como debiera ser. Y ¿para qué hablar de la nación? ¿Para qué hablar del Estado? Y sobre todo, ¿para qué hablar hoy día de los conflictos que tenemos las sociedades con los estados nacionales? ¿Cómo hablar de la historia de las sociedades si tenemos todavía presente el principio de las alteridades, de las diferencias, no en su concepto, no en su versión positiva, sino fundamentalmente en su versión negativa? Somos diferentes a los vecinos,
Y eso es lo más importante. Que tenemos algunas semejanzas, sí, pero somos diferentes. Hemos sido construidos en forma diferente. A pesar de que la historia de las sociedades nos muestra de que no somos tan diferentes, somos mucho más semejantes. ¿Cómo establecer esta historia de las sociedades a partir de las actuales relaciones entre Estado y ciudadanía? Que significa unas oposiciones entre la vida pública y la vida privada, entre el centralismo y el regionalismo, en términos de la vida pública y vida privada, que significa problemas, conflictos entre los espacios públicos y los espacios privados. Pero más aún, en definitiva, que significa que el bien común, que debiera ser el objetivo, el rol principal del Estado, se ha transformado simplemente en políticas públicas que no responden a las tareas siempre del Estado, sino que a los gobiernos de turno. Y que por lo tanto esas políticas públicas van cambiando, así como van sucediéndose los gobiernos. Y esto sí que nos afecta, porque tendríamos unos procesos de integración muchísimo mayor si entre nuestros estados operara mucho más el concepto de bien público que el de políticas públicas. En definitiva, el reforzamiento del control público sin poder satisfacer los requerimientos de las sociedades del siglo XXI, rompiendo las fronteras territoriales, identitarias, rompiendo las fronteras culturales clásicas que llevasen a una interrelación más sólida, más concreta, no entre miembros, estas relaciones solamente de las élites nacionales, sino a nivel de las sociedades propiamente tales, nos conducirían efectivamente por caminos más sólidos de la integración. Mucho más sólidos. Integración. Y por lo tanto, después de 20 años o 30, después de la vuelta a la democracia de nuestras sociedades, hemos escuchado mucho acerca de la palabra integración, pero nos hemos dado cuenta que se ha privilegiado, y yo digo que no está mal, y realmente hemos tenido aportes sustantivos, ¿no?, desde ese punto de vista, pero ha sido más bien exclusivamente una integración de carácter económico, que siendo interesante, siempre es limitado, porque no alcanza a las sociedades propiamente tales y porque permite que emerja muy débilmente una integración social que no se formaliza para cambiar nuestros hábitos, nuestras actitudes, nuestras instituciones, nuestras historias. Allí entonces está el meollo de por qué los historiadores o algunos historiadores hacemos integración y no necesariamente y no exclusivamente estamos haciendo historia de la integración. Desde este punto de vista, entrando a la segunda parte, ¿qué es lo que ha sucedido entre las relaciones de Chile y Perú? Si hablamos desde el punto de vista de esta nueva forma que estoy proponiendo, la historia de las sociedades, nuestros conflictos nunca, lo subrayo, escúchenme bien, nunca han sido conflictos de las sociedades, nunca. Nuestros conflictos partieron en la propia época colonial. Aquí había un virreinato, una cabeza de virreinato, allá había una pobre gobernación. Pero aquí en el centro del virreinato había un puerto Callao que tenía capitales, que tenía comerciantes, que tenía un sector naviero desarrollado, y allá había una especie de caleta por donde se exportaba el trigo que venía de
la región central, sin ninguna posibilidad de poder intervenir ni en el sistema de precios e incluso ni en el sistema de pesaje del trigo que se enviaba. Y por lo tanto, durante la segunda mitad del siglo XVIII, en la medida que algunos de esos comerciantes, que no eran comerciantes de Valparaíso, que eran comerciantes de Santiago, fueron enriqueciéndose un poco, en la misma medida fueron entrando en conflicto con los comerciantes del Callao. Pero era un conflicto entre los comerciantes, entre los sectores navieros, entre los agricultores del centro de Chile, cada cual defendiendo, por supuesto, sus intereses. La primera guerra de la Confederación de Chile contra la Confederación Perú-Boliviana no fue, en modo alguno, un conflicto entre las sociedades chilenas y la sociedad peruana. Fue un conflicto igualmente de intereses económicos. Es que hay que decirlo, es que eso fue así. Y todavía lo puedo decir con nombre y apellido, porque he dirigido tesis sobre el particular. Los personajes en conflicto, encabezados por Diego Portales y por Santa Cruz, ambos eran comerciantes. Ambos tenían una serie de redes de dominio comercial. Pero más aún, ambos estaban relacionados con las altas empresas de la época inglesas y competían entre ellos para obtener más utilidades. Por lo tanto, y eso es una imagen muy clara de lo que debemos tener hoy día, también aquí se ha señalado, competían entre ellos arrastrando al resto para poder obtener sus propias utilidades que no eran nacionales, sino que eran particulares, eran privadas. Y la triste guerra del Pacífico, que tuvieron culpa los chilenos, que los chilenos dicen que tuvieron la culpa los bolivianos, que tuvieron, es que eran sectores de las élites chilenas, de las élites peruanas, de las élites bolivianas que entraron en el conflicto. En un momento de construcción de naciones-estados en que las sociedades tenían evidentemente que tener una historia propia y por lo tanto seguir alguna de las tres opciones según dónde habían nacido, según dónde vivían, según dónde estaban ubicados, que son parte del relato oficial de las historias nacionales, sí, que dieron origen a héroes nacionales, incluso independientes, esos héroes nacionales de estos grandes. Y tienen ahí a Bolognesi y a Grau, que son personas respetables, por supuesto, sí, pero eso no borra. Fue historia social, fue un conflicto armado entre las sociedades participaron, tuvieron que participar. Pero en el siglo XX viene lo que se llama el nacionalismo cultural, entre ellos Helmut, los estados nacionales a través de algunos elementos muy positivos, porque efectivamente una gran imagen de Grau. Y dije, es que somos muy semejantes. Y son Arturo Prat en Chile. Y en ambos casos, nuestros principales héroes de la patria son héroes fracasados. Ambos. Perdieron sus batallas. Grau estuvo allí, ¿no es cierto?, en la muerte de Arturo Prat. Pero en menos de 3 meses, Grau murió un poquito más al sur, a manos de las fuerzas chilenas. Y no digo de que con ello haya
nada en contra de ellos, todo lo contrario. Pero ¿por qué los hemos elegido? Los hemos elegido porque felizmente, ambos respondieron al héroe cívico de fines del siglo XIX, que ya no solamente era el héroe militar, como había sucedido en Europa a comienzos de dicho siglo, sino que este héroe era el héroe que, además de ser un militar, un hombre que daba la vida por su patria, era buen esposo, era un buen profesional, era un buen ciudadano. Grau estuvo en el Congreso, Arturo Prat fue abogado, ambos, pero absolutamente personas cariñosas con sus familias, constructores de familias modelos. ¿Qué mejores ejemplos para unas sociedades virtuosas? Perfecto, pero no tomamos los modelos virtuosos finalmente, y cada vez que podemos, porque somos tan semejantes, la verdad es que nos friccionamos. Quiero decir, por ejemplo, solamente como para precisar uno de los conceptos que yo entendí de la manera que lo voy a señalar, ¿no? Hoy día mismo, ¿no? Las inversiones chilenas en Perú con las inversiones peruanas en Chile están bastante cercanas. Hace 10 o 15 años atrás estaban bastante lejanas, favorables a los chilenos, ¿no es cierto?, en Perú, que menos favorable a los peruanos allá en Chile. Hoy día bastante cercanas. Pero son muy pocos los pasos que han dado los empresarios para no competir, porque cuando vienen los chilenos a invertir a Perú, vienen a competir con los peruanos. Les compran supermercados, etcétera, etcétera. Y cuando van los peruanos a Chile, no solamente la suma de los restaurantes peruanos hoy día en Chile es tremenda, y qué bueno para nosotros, pero no alcanzan a alterar el orden de las cosas. Pero las grandes inversiones lo que van es a comprar en aquellos sectores en que pueden competir con los empresarios chilenos allá mismo. Según ellos, ¿verdad? Y en su lógica, es que es una buena competencia. De acuerdo, esa es la lógica. Pero es muy poco lo que se advierte en méritos académicos y profesionales. Artículo 2. Comunicar la presente resolución a quienes correspondan para los fines pertinentes. Regístrese, comuníquese y archívese. Doctor Rafael Supoyasi, decano, magíster. Juan Sologure Álvarez, secretario académico administrativo. Invitamos al director de escuela, Javier Neira Salazar, para que haga entrega de la resolución y asimismo de un certificado. Algo importante, que era la búsqueda de la calidad, ¿no? De que la búsqueda de una acreditación de la calidad no tiene que estar enmarcada en los formalismos, sino que la universidad tiene que mantener su esencia, y la esencia de actividades como la que hemos desarrollado hoy es para lograr resultados concretos. Colateralmente habrá un resultado en la acreditación que demostrará que estamos cumpliendo con nuestra misión. Pero creo que la misión de la universidad, más allá de los formalismos, es lograr aspectos concretos, que es la integración de los pueblos. Y una de estas actividades, como la de hoy, me parece que es importante porque la reflexión es fundamental en un ámbito de conocimiento, de investigación como la universidad. Las grandes ideas han hecho las grandes revoluciones. Y creo que hoy hemos cumplido una parte de nuestra misión, imitando o teniendo la presencia de tan distinguidos intelectuales. Le damos la entrega de esta resolución y además también de un diploma de reconocimiento, ¿no?, como por la ponencia que usted ha desarrollado. Le agradezco en nombre de la comunidad universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada de Cali.
esta manera damos por concluida la conferencia y agradecemos al doctor Eduardo Caviares. Buenas noches, muchas gracias.